De acuerdo, señores, estamos ya en el último episodio. No creí que llegara, la verdad, es un libro que tiene una redacción pues de 1960, una redacción completamente diferente, pero que realmente me ha dejado bastante conocimiento sobre nuestra Constitución. El último episodio de Querétaro Sinaí en llamas de José Muñoz Cota. Se titula Loor a los Constituyentes de 1917. Comenzamos. Loor a los Constituyentes de 1917. La Constitución de 1917 ha llegado, este 5 de febrero, a los 50 años de edad. Objetivamente está aquí, como base de nuestra vida institucional. ¿Cómo se llegó a ella? ¿Por qué? ¿Para qué? Ha sido el objeto de este ensayo. Toda constitución es, por principio, un conjunto de mandatos y normas imperativas que son, a su vez, producto de la existencia de un Estado. No se trata de averiguar qué hubiera sucedido en otras circunstancias históricas. La historia descansa en la observación fiel de las perspectivas. No podemos juzgar al pasado desde lo que hubiera podido ser, y menos aún desde el punto de vista de lo que quisiéramos que hubiera sido. La Revolución Mexicana fue como fue. Esto es obvio. Se puede jugar imaginando el curso de los acontecimientos a nuestro arbitrio. Pero este pasatiempo no es historia. Nada tiene que ver con la realidad. La Constitución de 1917 es una realidad social. Lo que es México está emparentado con la vigencia de la Carta Magna. Lo que es México está relacionado también con la falta de cumplimiento o la deficiencia en el cumplimiento de algunos preceptos constitucionales. Todo, absolutamente todo lo que se deriva de este documento determina, negativa o positivamente, la manera de ser de la mexicanidad. De la misma manera que los hombres soñamos en el área de la utopía, si así se quiere calificar nuestra actitud, con un mañana sin clases, sin Estado, sin amos ni siervo. Asimismo hay que suponer que para entonces no habrá necesidad de constituciones por la simple razón de que habrá desaparecido el concepto de la autoridad, del gobierno, de quien sancione o castigue. Pero lo importante por hoy es ubicarnos con exactitud, colocarnos en el sitio que nos ha tocado, en el tiempo que nos define, espacio y tiempo concretos, desde donde hay que intentar el balance y, en todo caso, proyectarnos al porvenir, inclusive al de los mejores sueños. A los 50 años, recordemos que fue escrita en los 60, ya es posible ensayar un balance. Particularmente, hay que deslindar estos conceptos. ¿La Constitución de 1917 es operante o no lo es? Enfocar el problema de la valoración de un sistema, de una doctrina, de un programa en función de su operancia ofrece serias dificultades. Pensamos que, en primer término, hay que definir qué es lo que consideramos como operante. La Constitución de 1917 contiene en su letra una serie de artículos, el 3, el 27, el 123, por ejemplo, que constituyen indudablemente puestos de vanguardia en el proceso de la liberación popular. Pero la objeción en contra de la Carta Magna se traduce con esta afirmación: la Constitución no se cumple. El pueblo continúa padeciendo las mismas carencias en el orden económico, político y social que antes. Sin entrar al debate sobre estas premisas, quizás ciertas en todo, quizás ciertas en parte, lo que conviene es aclarar que la operancia de una constitución, su validez, su contenido, su trascendencia, no dependen del mero accidente de los hombres que no la han satisfecho o la han satisfecho a medias. Lo inicial radica en aceptar o no si los principios que la informan responden al clamor de las masas y si las medidas que promete son bastante correctas para satisfacer dicho clamor.
Nos tendremos que referir a los clamores concretos, los del día en que se juzga, no a los clamores mediatos para un futuro, por más que ese futuro lo estemos ambicionando un buen número de individuos. La Constitución de 1917 no se enmarca, por ejemplo, dentro de la estructura política republicana, federal y democrática, con tres poderes autónomos, aunque interdependientes entre sí. Esta Carta Magna descansa como basamento jurídico e institucional en el municipio libre. La función democrática, es cierto, está apenas en su proceso. No se puede afirmar que el municipio es libre, sujeto a la política centrista de los gobiernos de los estados, y estos, a su vez, no han gozado definitivamente del uso de su soberanía. Pero estas modalidades democráticas están ya en la Constitución, y lo que únicamente hace falta es que nuevos hombres con espíritu revolucionario las cumplan. El respeto a la Constitución, el cumplimiento de la Constitución, forma parte del nuevo doctrinal de la Revolución Mexicana. En Querétaro, teóricamente, se dieron cita a las fuerzas oponientes, radicales y moderados, que concurrieron a los campos de batalla. Si es verdad, como yo supongo, que hubo cuando menos dos caminos revolucionarios, una bifurcación notoria, la de la revolución social y la de la revolución política, sin negarle aspectos sociales a esta última, Flores Magón y Madero, entonces, allí, en Querétaro, se consumó el encuentro, la confrontación inevitable. Hay algo que puntualizar. Se puede estar de acuerdo con el régimen actual o no estarlo. Se puede plantear la crítica en virtud de un régimen mejor, con ambiciones democráticas, socialistas o bien conservadoras y hasta reaccionarias. Pero, a fuer de gente honrada, con la mano en el pecho, no creo que haya quien niegue que en México estamos gozando del mayor número de libertades humanas, sobre todo si se compara México con otros países en este momento histórico, 1960. No tenemos que ir lejos a buscar la comparación. México es refugio de exiliados políticos de muy diferente color. En México es posible opinar sin miedo a la cárcel. Se escribe, se habla y hasta se conspira. ¿Sería posible esto en un país de tipo totalitario, de derecha o de izquierda? Tirios y troyanos consideran a México, en el presente, como un magnífico escenario político. De aquí que se hayan centralizado en nuestro territorio los más astutos esfuerzos de propaganda, de organización, inclusive de conspiración, con aportes extranjeros. Ello no ha alterado la política nacional, no porque se ignoren los complots, sino por respeto de carácter político. Se puede decir y gritar denuestos, publicar ataques virulentos y, a pesar de todo, una escuela de tolerancia, de respeto a las libertades se palpa, pese a que está vigente el delito de tipo político que aquí se denomina de disolución social. Y entre paréntesis, conviene subrayar algunas ideas a este respecto. No creo que haya individuo, si ama la libertad, que esté de acuerdo con la existencia del llamado delito político. La libertad de una nación se mide exactamente por la magnitud, por el alcance que ostenta la tipificación de esta forma delictiva, pero urge puntualizar su origen, su naturaleza, su proyección. El delito político es inherente a la existencia del Estado, es congénito con el Estado. No hay, a la fecha, ninguna constitución que establezca el derecho a la sublevación, que especifique el derecho a derribar un Estado. Tan es cierto lo anterior, que el delito político aparece como medio que el Estado tiene para subsistir. Lo mismo en la España de Franco que en la URSS, que en Cuba o en China. Mientras más centralizado es el gobierno, más duro e implacable aparece este delito. El maestro Ruiz y Funes, en su libro Evolución del delito político, ha estudiado el tema en forma exhaustiva. La revista de Derecho Penal, que dirige el licenciado Ceniceros, trae en uno de sus números, no lo tengo a la mano, un ensayo acerca de los alcances del derecho penal en la URSS. Pero a falta de este dato preciso, sería bueno releer el testimonio de Ilya Ehrenburg en sus Memorias.
para ver cómo se ha perseguido a quien se atreve a diferir de la opinión oficial. Y más recientemente, examinar el caso de los literatos soviéticos que fueron juzgados y sentenciados por haber escrito en contra del gobierno reinante en el lugar donde, se supone, existe la democracia social. Cierra paréntesis. Quien lea a Mao Zedong puede encontrar reiteradas veces esta afirmación: la democracia social, con sus ventajas, es aplicable solo a miembros del Partido Comunista, no a los que están fuera. Es decir, el fanatismo doctrinal, la intolerancia, el asedio a quienes piensan independientemente fuera del partido, llega a los extremos más recalcitrantes, a semejanza de los usos y abusos de la Santa Inquisición, o de los manejos turbios y criminales por antihumanos que multiplican los Ku Klux Klanes. Se supone que la democracia descansa en el principio de respeto recíproco, que la democracia es un proceso en plena perfectibilidad, que puede dividirse en tres aspectos importantes: respeto a la mayoría, respeto a la minoría, como derecho a la oposición, y además, derecho del individuo como individuo, en función de que el hombre es la medida de todas las cosas, el fin en sí mismo, y que las sociedades resultan al hombre, que es la única finalidad admisible, y no al revés. Otra cosa es incompatible con la dignidad humana. No es humano considerar dos clases de hombres: el que está con nosotros, susceptible de atenciones y merecimientos, y enfrentar en calidad de enemigo el otro, que pierda su calidad humana y a quien, cómodamente, podemos calificar con el mote despectivo de gusano. Se supone que el gusano hay que aplastarlo. Esto es lo que se invocará para justificar o explicar, al menos, la serie de crímenes y atropellos que fecunda la intolerancia agresiva como forma de gobierno. Hay tanta rabia, tanta injusticia, tanta crueldad en castigar a los disidentes, a los protestantes, como en el espantoso episodio de persecución de las brujas o en las oleadas de sangre de los mahometanos. No se trata, a los 50 años de ese libro, de repetir alabanzas. Por fortuna, el actual régimen, con respetable sentido realista, con miras a cumplir, como fórmula ética, la autenticidad en la conducta, ha reconocido cuál es el verdadero estado social en México. Hubo tiempo en que se creyó que criticar a la revolución era motivo de castigos y extorsiones. Se pensó que era contrarrevolucionario señalar defectos, vicios, yerros y abusos de poder. Ahora se tiene la convicción de que la existencia, como problemática constante, requiere de la crítica y sobre todo de la autocrítica en forma sistemática. La democracia supone la diferencia de opiniones, el encuentro de doctrinas antagónicas, el choque de credos, y todo ello en vías de facilitar la libertad del hombre como función vital impostergable. Derivándose de la Constitución de 1917, por ejemplo, se ha llevado a la modificación de la ley electoral vigente, hasta dar entrada a lo que se denomina los diputados de partido, esto es, a que los representantes de los partidos de oposición concurran a la Cámara de Diputados, como representantes del grueso de sus correligionarios, y ahí, en la tribuna, tengan oportunidad de dirimir, alegar, contravertir los principios y las tácticas del partido oficial en el poder. Indiscutiblemente que esta medida acusa un adelanto en los procedimientos democráticos, porque da oportunidad a la discusión de las ideas y aleja el monopolio político, que, al igual que el monopolio económico, es nocivo en grado sumo. El derecho a la crítica y a la autocrítica nos coloca en aptitud de señalar aciertos y desaciertos en los usos y costumbres democráticos. Sería ingenuo o demasiado malicioso suponer que estamos ya en pleno ejercicio de la democracia. Los partidos de oposición, ellos mismos, acusan síntomas de debilidad orgánica y a las veces señalan síntomas de desorientación, o lo que es peor aún, desde el punto de vista de la realidad opositora,
algunos de sus movimientos revelan una política fácil de acomodamiento con el régimen, pero todo esto, que puede ser objeto de un análisis más serio y razonado, sería en todo caso culpa no del sistema en sí, sino de los partidos en juego. Abre paréntesis. No se puede dejar pasar la oportunidad para dilucidar otro concepto palpitante, el de las izquierdas en acción. ¿Cuál es la izquierda en México? ¿Qué quiere decir izquierda militante? Supongamos por un segundo lo siguiente. Izquierda o derecha son términos relativos, y así lo fueron en la realidad histórica desde su origen en Inglaterra. Se está a la izquierda de una línea imaginaria o a la derecha de ella. Se ha aceptado que se está a la izquierda cuando se está más cerca de la libertad y viceversa. Entonces, los partidos que propugnan por un sistema totalitario, con un partido piramidal, único, centralista, los que van a la dictadura y ejercen con menoscabo de la dignidad humana, serían propiamente partidos de derecha, en contra de quienes optamos por la libertad del hombre, sabedores de que, como repetía Ricardo Flores Magón, por los caminos de la dictadura no se llega a la libertad. Cierra paréntesis. El examen de los últimos acontecimientos políticos en la República pone en evidencia un fenómeno curioso. Hombres vinculados al régimen de una o de otra manera se exhiben al frente de grupos vinculados a su vez con organismos extranjeros de filiación marxista. Se provocan agitaciones, aprovechando razones efectivas más o menos ciertas, y con miras declaradas o no con franqueza, a derribar al régimen a fin de instaurar regímenes parecidos, copiados o calcados de otras latitudes. Al margen de sus continuos fracasos, obedeciendo al mal planteamiento sociológico, a la catástrofe de sus tácticas, a su pésima dirección, etc., entonces el Partido Comunista los desautoriza, pero los más connotados elementos opositores se ufanan por pasar lista de presentes cerca del régimen. El pueblo mexicano está adquiriendo paulatinamente su educación cívica. En 50 años, después de la Constitución, puede decirse con justeza que los ciudadanos tienen noción cabal de sus derechos y de sus obligaciones. Ya distingue a los falsos mesías. Las cifras estadísticas, sobre todo en estos días, con relación al empadronamiento, expresan un visible adelanto en cuanto al interés del hombre común y corriente para aceptar su parcela de responsabilidad. Esto no quiere decir de ningún modo que estemos seguros de que las próximas elecciones, las de este año, en el primer domingo de julio, para elegir diputados, resultarán ejemplo o modelo de la democracia. Posiblemente no. Pero, yo estoy seguro, serán demostración de un interés creciente del hombre por el desarrollo de los fenómenos sociopolítico actuales. Consecuencia directa del sentido constitucionalista, está en pie la doctrina México en materia de derecho internacional. No es que México haya inventado la tesis de la autodeterminación, es que México la ha elevado a la categoría de doctrina y de meollo de su diplomacia. Esta actitud de respeto recíproco, con su entraña juarista, supone la ética del respeto recíproco, pero también la ética del apoyo mutuo. Si México se pronuncia contra todo intento de intervención, armada o no, si México se pronuncia por el derecho a vivir a la propia vida, si México niega a los países fuertes la oportunidad para inmiscuirse en la existencia de los países débiles, pequeños o en progreso de integración, si México sabe que la paz, la verdadera, descansa en el cumplimiento del respeto recíproco, entonces, además, hay que complementar la diplomacia, cuya raíz está en el ejercicio leal de la soberanía de los pueblos, como la de los individuos, con el cumplimiento de una conducta que se proyecta hacia los demás, al prójimo, al vecino, al hombre que encontramos en el camino, conducta que cabe dentro del amplio cauce de la solidaridad humana. Lo anterior quiere decir que México no solamente propugna contra el abuso de los fuertes, sino que sugiere que los fuertes tienen el deber, inherente a su fortaleza, de ayudar a los débiles
en el cumplimiento del destino histórico. A estas fechas y a estas alturas de la sociología se sabe que la vida es interdependiente y que la prosperidad de los pueblos altamente desarrollados depende en mucho, por no decir que en todo, de las posibilidades de los pueblos en formación con índices menores, con niveles más bajos. Porque, ¿cuál sería el mercado para los productos industrializados con alta industria si los posibles compradores son pobres y están exhaustos? Paréntesis. Hemos planteado el anterior ejemplo, rudamente expuesto, simplemente para poner de realce la verdad del acerto de la interdependencia. Cierra paréntesis. Hay más, no se puede pronunciar la distinción, que el uso repite, de pueblos desarrollados y pueblos subdesarrollados. El desarrollo es continuo, obedece a un movimiento permanente, a una dinámica sin solución de continuidad. Todos los pueblos están en vías de desarrollarse. Es verdad que circunstancialmente coinciden pueblos con ritmo de trabajo distinto, con posibilidades diversas, con coeficientes y símbolos. Pero la posibilidad de desarrollo es común, y lo que únicamente hace falta, entonces, es la oportunidad, que debe ser propiciada amistosamente, solidariamente, por los países fuertes en beneficio de la humanidad y por añadidura en beneficio de ellos mismos. Una y otra vez México ha recalcado su determinación de no servir como guía, ni como modelo siquiera, a los pueblos hermanos de América, aun cuando algunos de ellos crucen por periodos de ritmo menor al nuestro. Sin embargo, con la feliz expresión del señor licenciado Díaz Ordaz, la amistad es fruto del conocimiento, se ha intensificado el intercambio y la visita del primer mandatario y la reciprocidad por parte de presidentes de Centroamérica. Puede decirse que se ha robustecido la cordialidad común. Paréntesis al lector por parte mía. Recuerda que este libro fue escrito un año antes de la matanza de Tlatelolco, de la tragedia de Tlatelolco. Prosigamos. Hay más. Ya es indispensable decir que Cuba, caso concreto, le debe a México, a su postura diplomática, apegada a la tesis de la autodeterminación. Le debe haberse salvado del acuerdo unánime, que lo hubiera sido, de las repúblicas americanas como fundamento de la sanción colectiva en vista del peligro, real o imaginario, que supone su militancia a base de guerrillas en países del continente. Claro que México no ha buscado gratitud ni siquiera reconocimiento a esta política que tanto ha trascendido, pero sí vive como testimonio de la práctica efectiva de lo que constituye la esencia de la diplomacia mexicana. Recordemos de paso la declaración oficial de nuestro canciller, el licenciado Antonio Carrillo Flores, al inaugurar el nuevo recinto de la Secretaría de Relaciones. Con su habitual erudición y claro talento, vinculó la tradición que nos llega desde los naoas hasta nuestros días con la militancia del régimen que celebra hoy, el 50º aniversario de la promulgación de la Carta Magna, erigida como bandera en Querétaro, cuando la vieja ciudad colonial se transformó en algo así como un Sinaí en llamas. Ya para cerrar las páginas de este ensayo de valoración, mejor dicho, de interpretación, como pretexto para rendir homenaje a los recios varones que hicieron posible esa etapa de nuestra biografía, leo y releo la lista de los constituyentes. Son muchos los que han desaparecido. La muerte ha borrado las fronteras ideológicas. ¿Qué objeto tendría revivir ahora las diferencias? Todos sin excepción, los que ocuparon los escaños de la montaña o del pantano, los que se sentaron a la izquierda o a la derecha, obraron lealmente en función de las circunstancias prevalecientes y de acuerdo con su sentir y su pensar. Todos, sin excepción, creyeron que eran poseedores de la verdad, y todos, sin excepción, actuaron en la inteligencia de que estaban sirviendo a la patria. Mañana vendrán los eruditos, los historiadores, y pesarán en la balanza los méritos de cada quien. Basta leer y releer el diario de los debates, o bien las dos crónicas principales que he citado con frecuencia, la radical de Juan de Dios Bojórquez, la moderada de Félix Fulgencio Palavicini, para aquilatar los talentos en ejercicio
y la voluntad en tensión. Todavía hoy no se ha llegado al examen exhaustivo de la obra del primer jefe. Ya he repetido, fatigosamente, que lo impide la guerra civil de los muertos. Un libro recientemente aparecido, salido a la luz en estos días, obra de la periodista Magdalena Mondragón, revela una frase del general Francisco J. Múgica, quien, al decir de su secretario particular, el licenciado Abel Camacho, manifestó su deseo de no ser enterrado junto a sus compañeros los constituyentes porque no deseaba estar junto a los claudicantes. El general Múgica fue vehemente y apasionado, polemista hasta el último instante de su existencia batalladora. A él, particularmente, debe considerársele como albocero, qué gesto tan dantoniano, de las tesis radicales. Él fue el campeón de los artículos relevantes en materia social. Su oratoria machacante, tenaz, como martillo golpeando, señaló las jornadas más fecundas, más luminosas. Esto se sabe, fue el alma insurgente en acción continua, nadie lo duda. Pero la biografía personal de cada uno de quienes formaron parte de esas asambleas estremecedoras tiene que ser materia para libros especiales. No faltará el cronista que, a tiempo, se adentre en el discurrir dentro de ese segundo y después de él. Y por supuesto que aparecerán los claudicantes, los tibios, los que olvidaron la lección de la revolución social y prefirieron la comodidad y la bienaventuranza de los puestos públicos para no caer en el error de vivir fuera del presupuesto, según la aguda sentencia de nuestro amigo Gary Zurieta, caído en cumplimiento de su ingenio mordaz. Pero no está ese objetivo en el ámbito de este ensayo. Para mí, el pro y el contra, unidos, superados por el polvo, merece el cálido recuerdo de los mexicanos. La Constitución de 1917 marca la culminación de una etapa de violencias, el final de una era de caudillismos sangrientos, el epílogo de una novela en que Demetrio Macías se multiplica. Hombres con el 30-30 al brazo, sin saber por qué o para qué se peleaba. Hijos del dolor social, pero detenidos en su marcha por las pasiones primitivas del remolino de todas las rebeldías. La Constitución de 1917 es un jalón en esta trayectoria social mexicana. Las constituciones no son estáticas, ni menos aún eternas. Corresponden al periodo histórico que las genera. Serán superadas. Directamente, las masas, en consonancia con sus necesidades, con su preparación, con su insurgencia organizada, irán modificándolas hasta que las masas alcancen poco a poco la forma de gobierno que preconizó el genio libertador de Lafayette. El mejor gobierno es el que no gobierna. Mientras tanto, a los 50 años, hay que respetar la memoria de los muertos y saludar a los supervivientes. Cada uno hizo, heroicamente, lo que pudo. Hacer lo que se puede, lo ha proclamado Romain Rolland en Pasaje Definitivo, es la forma perfecta del heroísmo. Así, fieles a las perspectivas, elevemos con júbilo nuestro reconocimiento a los varones que ayer, en 1917, se enfrentaron a un cúmulo de dificultades políticas, a la presión de los intereses en juego, a la amenaza de los intereses creados, al halago, a la vanidad, a la embriaguez de poder, y por encima de todo, discutieron con ardoroso empeño los fundamentos de lo que creyeron que era el principio de un México entrado al socialismo, no a un socialismo autoritario, sino a un socialismo con libertad. La lección de estos hombres, llegados de los campos de batalla, olorosos a gloria, a sacrificio, a holocausto, su cátedra de fuego es directa y simple, llana. México debe conservar su libertad, la conquistada, y luchar pacíficamente por ensancharla hasta llegar a la suprema libertad del hombre. Hay que rendir homenaje a ellos, cumpliendo sus anhelos. ¿La Constitución no se cumple integralmente, según se dice y se alega? Pues entonces, a luchar porque se cumpla tan cabalmente que el solo cumplimiento nos lleve con facilidad hacia las metas de superación individual indispensable para el hombre libre. ¿Que hay capítulos que se burlan a conciencia? Pues a salirse al paso a los enemigos para evitar que mañana pueda crearse una atmósfera de violencia cuando intenten las fuerzas regresivas de la nación resucitar sus canosos empeños de mando y de dominio. A fuer de hombre sincero,
que no tiene miedo de que estas palabras se malinterpreten, tengo que expresar mi convicción de que el señor presidente de la República, licenciado Gustavo Díaz Ordaz, concepto ya expuesto en varias ocasiones, tiene lo que los abogados llaman una conciencia jurídica. Ello, sin meternos a otro análisis más profundo, puede traernos la confianza de que sus pasos de gobierno estarán sólidamente inspirados en el respeto a los derechos humanos que integran el contenido de la Constitución de 1917. Esta certidumbre, el observar que la gestión de su régimen se consolida con la observancia de una tendencia ética basada en la autenticidad, es bastante para tener fe en el éxito, en el futuro de México, hacia los rumbos de la libertad humana. Hace pocos días que, al conmemorarse en Querétaro la apertura del Congreso, exactamente cumpliéndose en 1966 los 50 años de esa ceremonia, uno de ellos levantóse de su cama de enfermo para llegar y permanecer escasos minutos, lo suficientes para presenciar la función patriótica, excelsa, magnífica, sublime. Después regresó rápidamente para descansar a su lecho de enfermo. Esto tiene el carácter de un símbolo, conmueve, estremece y estruja, fortifica y alienta. Para ellos, para los constituyentes, síntesis de miles y miles de soñadores, ¿qué importa que no se hayan satisfecho integralmente los sueños? Para quienes, el 5 de febrero de 1917, sintieron que sobre sus hombros se posó la mano tibia de la patria rediviva. Para quienes al sellar con su firma el documento, vieron cómo se descorría una puerta del horizonte en fuego. Para quienes izaron como bandera un alba rutilante, para cada uno de ellos, salve. Para todos sin excepción, la gratitud de México, que si los ve con cariño y los admira con devoción, no se detendrá en su recuerdo, ni permanecerá en sus tumbas, sino que ha de continuar hacia el futuro en pos de su libertad como función vital, impostergable. México, 5 de febrero de 1967. Querétaro, Sinaí en llamas, de José Muñoz Cota. Y amigos, de esta forma nosotros hemos concluido este grandioso libro. De verdad me encantó. Me encantó, como ya dijimos, con estas excepciones, pero en general es un libro que comencé a leer con mucha tranquilidad y terminé con mucha euforia, con mucho gusto. Este libro fue un buen libro. Muchísimas gracias. Yo me despido. Recuerda, soy Abraham Arreola, suscríbete al canal y nada, seguimos leyendo.